te voy a presentarlos. Bartolomé, la Biblia dice que era un hombre íntegro, o sea que era correcto. La Biblia dice que en él no se encontró dolo, no se encontró error. ¿Viste a esa persona que si quieren hacer algo que no se entere el pastor, no le van a llamar a este? Porque seguro le cuenta después, porque es tan correcto, es tan íntegro, como que tiene tanto celo, que es como, no, él es muy, si sale de su estructura, no lo va a hacer, ¿no? Un hombre correcto y íntegro. Después teníamos a Santiago, habían dos Santiagos también llamados de Jacobo, hijo de Alfeo. Es como que Jesús tenía en su equipo lo mismo que nos pasa acá con los Carlos. ¿Viste? Jesús tenía dos Santiagos, entonces tenía que decir Santiago tal. Es como acá decimos el Carlos de Luciani, el Carlos de Gaby, el Carlos de Carlos y Gaby. Si llega otro Carlos más a SL, tendremos que ponerles credenciales. Entonces ellos también tenían a dos Jacobos, entonces este era el discreto, el perfil bajo. Gloria a Dios que hay lugar en el reino de Dios para los perfiles bajos, ¿cierto? Quizás vos digas, yo no soy líder, yo no soy fuerte, yo no soy exhortador, no me gusta estar adelante y tener la evidencia en mí. Yo quiero servir a Dios, pero yo soy discreto, no quiero que me noten. Hoy es un día de sanación para tu vida, porque Jesús eligió para su equipo un perfil bajo, discreto. Una persona que hacía lo que Jesús le pedía, pero no le gustaba sobresalir, ¿ok? Después tenemos Judas Tadeo, el preguntador, el cuestionador. Pero no era que preguntaba cosas porque no las creía como en una mala manera, pero era muy curioso. Entonces vos vas a ver en los evangelios que cuando Jesús hacía declaraciones, Judas Tadeo era el que preguntaba más sobre lo que Jesús estaba haciendo. Preguntaba a otros discípulos, quería entender ese evangelio y quería entender el reino y siempre estaba preguntando cosas. Viste que hay una etapa de la vida que tus hijos te preguntan absolutamente todo y tu respuesta se convierte en otra pregunta. Tipo dicen, mamá, ¿por qué el sol es amarillo? Y decís, y no sé, hija, porque Dios lo hizo amarillo. ¿Y por qué lo hizo amarillo? Y ahí podés estar, bueno, ese era él, era curioso y era preguntador. Después teníamos a Simón. Simón era un radical político. Él era un activista anti-Roma. Entonces él peleaba políticamente antes de ser discípulo de Jesús, antes de estar en el evangelio, peleaba por una causa política. Era muy convencido de sus verdades y él peleaba contra Roma por la libertad de los judíos. Paréntesis, ¿a quién Jesús pone en el equipo con él? A un cobrador de impuestos para Roma. Vamos a ver la pelea, pero ese tipo muy fuerte, muy radical, y esa fuerza, ese ímpetu después pone en el ministerio, porque deja la actividad política para luchar por el reino de Dios, pero un tipo fuerte. Después tenemos a Tomás, el escéptico. Le costaba creer las cosas que no le hacían sentido. Entonces es como que Jesús hablaba algo y era como, ¿eso es literal? O sea, ¿cómo? ¿No? A él costó creer que Jesús había resucitado y tuvo que tener evidencias para probar o minimizar sus dudas sobre su fe. Entonces también un tipo muy preguntador, pero porque le costaba creer, no tanto de curioso. Entonces tenía sus luchas con la fe. Después teníamos a Mateo, ex cobrador de impuestos. Jesús lo mete ahí, es como para explotar el equipo. Ok, entonces él era como del equipo contrario a los discípulos, porque los discípulos eran judíos y si bien Mateo también estaba trabajando para Roma y cobraba impuestos de los judíos y ellos, o sea, no les gustaba para nada a los cobradores de impuestos. Y Jesús invita a ese tipo para estar en su equipo. Me imagino que lo puso al lado de Simón, ¿no? En las reuniones. Mateo, séntate ahí con Simón. Y era como tener, Jesús, yo iría a juicio con este tipo, ¿no? Es como que se convierta y venga a ser oveja de Rodo el director de Fivertel. Para los que no conocen, Rodo tiene
una herida en su corazón con FiberTel porque nunca anda. El Wi-Fi de nuestra casa se llama FiberTel, es un desastre. Pero bueno, imagínense, hasta ahí le iba a durar. Si se convierte, el director de FiberTel iba a tener que amarlo y recibirlo. Y es más o menos así como es un choque de intereses, ¿no? Entonces tenemos después a Judas Iscariote, lo conocemos, el traidor. Ese espero que nadie se identifique, ¿ok? En Amor Sin Límites hay lugar para todos, menos para Judas. El infiel, el que fue parte del equipo, compartió todos los 3 años junto con todos y al final entregó a Jesús por plata, ¿no? Entonces, bueno, no es el tema de hoy, pero me enseña muchas cosas la presencia de Judas Iscariote en ese equipo y de cómo Jesús, aún siendo un líder perfecto, tuvo un discípulo que no siguió la verdad, ¿no? Después tenemos a Felipe el práctico. Yo me identifico con Felipe. Felipe era resolutivo, era práctico, entonces quería siempre hacer que las enseñanzas de Jesús se convirtieran en algo práctico para él. Entonces Jesús hablaba del amor y después Felipe se iba a acercar a Jesús y decir, pero en la práctica, o sea, la real, ¿cómo es que vivo el amor en mi casa o con la iglesia? O sea, dame la enseñanza, cómo la voy a aplicar en mi vida, ¿no? Entonces era un tipo que tenía una manera de pensar, siempre de traer lo que estaba aprendiendo a la práctica. Después tenemos a Juan el amoroso, el afectuoso. A Juan, si vos fueras parte de la iglesia de los discípulos, te iba a gustar que cuando tuvieras que ser retado, viniera a retarte Juan. Porque Juan era pastoral, era amoroso, era sensible, probablemente tenía temperamento melancólico, viste, era el que escuchaba a los demás, escuchaba los conflictos, quería encontrar la forma de solucionarlo en paz. Y se describe a sí mismo como el discípulo amado, el discípulo íntimo de Jesús. Entonces era muy relacional Juan. Y después tenemos al otro Santiago, al otro Carlos, que era hijo de Zebedeo, así lo decían, Santiago hijo de Alfeo, Santiago hijo de Zebedeo, que era el exhortador. Él era fuerte. De hecho, Jesús le dio un apodo. ¿No les causa como ternura que Jesús fuera tan gracioso? Ustedes se quejan de que tienen un pastor que hace muchos chistes, pero Jesús era muy gracioso. Entonces les dio un apodo a él y al hermano de hijos del trueno, porque era muy fuerte, era muy intenso, era muy exhortador, muy como. Entonces hay varios episodios en la Biblia donde se ve eso, pero la Biblia no dice en qué momento Jesús le da ese apodo, pero hay uno que yo creo que fue ahí, que el pueblo de Samaria no recibió el evangelio. Y entonces Santiago se acerca a Jesús y dice, Señor, ¿querés que oremos para que venga fuego del cielo y los mate? Y Jesús fue como, ay. Y por ahí fue ese día que le dijo, bueno, hijo del trueno, ¿para qué tanta intensidad? Fuego del cielo para matarlos. Yo vine para esto. Pensá lo que estás preguntando, ¿no? Pero era muy intenso. Después tenemos a Pedro. Pedro, nuestro personaje tan amado, favorito, porque es un tipo impulsivo, impulsivo para bien, impulsivo para mal, impulsivo para salir a caminar sobre el agua, impulsivo en su fe, impulsivo para decir, vos sos el Hijo de Dios, y para cortarle la oreja al soldado. Y Jesús decir, no, Pedro, 3 años te estoy enseñando, no es para eso. No, impulsivo para decir, Jesús, no te vamos a permitir morir en la cruz. Y es como... Entonces, un tipo muy fuerte, muy líder, pero muy impulsivo. Y por último tenemos a Andrés, el evangelista. Andrés era un tipo que era amigo de todos, charlaba con todos. Fue el primer discípulo llamado por Jesús y Andrés es el que habla a Pedro, su hermano, sobre Jesús. Entonces, el primer evangelizado de Andrés fue Pedro. Y Pedro se emociona y quiere ir a conocer a Jesús, pero hablaba a muchos. Toda iglesia tiene esa persona que en la parada de colectivo ya le habló, ya le invitó a uno a la iglesia, en la panadería, ¿no? Entonces, ese grupo arma a Jesús y dice, con ellos voy a establecer la unidad de la iglesia en la tierra. Y vos decís, imposible. Y de hecho se la pasaron peleando en muchos momentos, pero te quiero adelantar la historia y contarte que cuando Jesús se muere y va a la cruz, pasa todo lo que ustedes ya saben, que Pedro lo niega y después
Jesús resucita al tercer día, tiene un encuentro con algunos de esos discípulos, tiene un encuentro con Pedro, lo restaura. Esos tipos, sacando a Judas Iscariote, esos tipos fueron un solo cuerpo y un solo corazón para establecer la iglesia en la tierra. Se defendieron hasta la muerte unos a otros, se ayudaron, sobrepasaron todas sus diferencias, predicaban un solo evangelio, su doctrina era siempre igual, contaban una sola historia. Muchos de ellos fueron entregados a morir por Jesús y no negaron su fe hasta el final. Y al fin vos mirás y decís, fueron uno. Ahora, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo fue posible? El verso que empezamos leyendo esta mañana decía que el Dios que infunde en ustedes aliento y perseverancia, Él les conceda vivir juntos en unidad.